Mi esposa dijo, tomemos un descanso de una semana para trabajar en nosotros mismos. Yo respondí, está bien. Para el segundo día, ella estaba publicando fotos en restaurantes con su compañero de la chamba. Así que trabajé en mí mismo, solicité el divorcio y dejé que ella se encargara del resto. Tengo 36 años, 8 años de casado, 12 juntos, sin hijos, 2 ingresos sólidos y una casa que compramos hace 3 años cuya hipoteca pago yo. En el papel, parecemos estables. En la vida real, mi esposa ha sido infeliz durante mucho tiempo y se aseguró de que yo lo supiera. Siempre ha tenido un carácter afilado, pero durante el último año, se volvió cruel. Cada conversación se sentía como una evaluación de desempeño que estaba reprobando, cómo cargaba el lavavajillas, cómo respiraba cuando dormía, cómo mi trabajo era seguro pero no ambicioso, cómo debería esforzarme más por ser interesante como los hombres con los que chambea. Decía cosas de manera casual y luego actuaba confundida cuando yo reaccionaba. Si yo me defendía, decía que estaba siendo sensible. Si me quedaba callado, decía que estaba en mi mundo. No había forma de ganar. Hace 2 semanas, tuvimos otra pelea nocturna en la cocina. El mismo guión. Me acusó de estar emocionalmente inaccesible. Dije que estaba cansado de que me hablaran como a un electrodoméstico defectuoso. Se cruzó de brazos, se apoyó en la encimera y lo dijo con ese tono que usa cuando cree que está siendo muy madura. Dijo que tal vez deberíamos tomarnos un descanso de una semana para trabajar en nosotros mismos. Dijo que el espacio la ayudaría a tener claridad. Dijo que no se trataba de nadie más. Dijo que las parejas hacen esto todo el tiempo. La miré y sentí que algo se desprendía. No ira, no pánico, solo claridad. Dije, está bien. Sin discutir, sin suplicar, sin preguntas. Empacó una bolsa de viaje y dijo que se quedaría con una amiga. Me recordó que no le enviara mensajes de texto a menos que fuera importante. Luego se fue. Esa fue la primera noche. Dormí mejor que en meses. La casa estaba en silencio. Mi celular permaneció boca abajo. Me dije a mí mismo que realmente usaría el tiempo para trabajar en mí. Todavía no sabía cuán literal se volvería eso. Al final del segundo día, entendería exactamente a qué tipo de descanso se refería. El segundo día comenzó en silencio. Trabajé desde casa y de hecho hice más de lo habitual. Sin suspiros pasivo-agresivos, sin comentarios sobre mi postura o mi consumo de café. Alrededor del mediodía, revisé mi celular por costumbre y no vi nada de ella que concordara con las reglas que estableció: espacio, independencia, trabajar en nosotros mismos. Alrededor de las 3, mi celular vibró. De todos modos, no era un mensaje de texto, sino una notificación. Un compañero de trabajo en común había etiquetado a un grupo en un nuevo restaurante en la Condesa. Ni cuenta me hubiera dado si su cara no estuviera justo ahí en la foto. En primer plano, con una gran sonrisa, cóctel en mano, del tipo que solo pedía cuando intentaba parecer divertida. Frente a ella había un tipo que reconocí de inmediato. Su compañero de la chamba, el de ventas. El que dijo que era inofensivo. El que dijo que era molesto. Aquel con el que me comparaba durante las discusiones sin decir su nombre. Me dije a mí mismo que no sacara conclusiones precipitadas. Era solo una cena. La gente cena. Excepto que ella había sido muy clara en que el descanso era sobre soledad y reflexión. Y excepto que la descripción no era sutil. Algo sobre energía de reinicio muy necesaria y emojis de risa. Le había dado me gusta a la publicación en cuestión de minutos. No le envié un mensaje de texto. No comenté. No pedí explicaciones. Cerré la aplicación y me quedé sentado allí durante un minuto completo, dejando que el último año se repitiera en mi mente. Las quejas, las comparaciones, la forma en que se vestía diferente para los eventos de trabajo, la forma en que cuidaba su celular, la forma en que me presentaba como el obstáculo para su felicidad. Para esa noche, publicó de nuevo. Diferente ángulo, mismo restaurante, mismo tipo. Esta vez, solo sus platos y 2 copas de vino. Sin intentar ocultarlo. Sin intentar verificar si yo podía verlo.
casi como si quisiera que lo hiciera. Ese fue el momento en que entendí que el descanso no era sobre crecimiento. Era sobre permiso. Permiso para probar una vida diferente mientras me mantenía como red de seguridad. No sentí celos. Me sentí acabado. Abrí mi computadora portátil y comencé una lista: cuentas, activos, plazos. Busqué nuestros documentos de la hipoteca. Busqué mis estados de cuenta. Miré lo que era conjunto y lo que no. No me apresuré. Estaba tranquilo, concentrado, clínico. Ella quería una semana para trabajar en sí misma. Decidí trabajar en mí mismo también, solo que no de la manera que ella esperaba. A la mañana siguiente, me desperté temprano y salí a dar un largo paseo. Sin música, sin podcast, solo dejando que la realidad se asentara. Para cuando regresé, ya había tomado la decisión. No iba a confrontarla. No iba a pedirle consuelo. No iba a esperar una semana fingiendo que esto era un crecimiento mutuo. Iba a actuar. Llamé a un abogado de divorcios antes del mediodía. No fue una llamada dramática, solo una consulta. Le expliqué la situación claramente: casado, sin hijos, casa compartida, ambos empleados, posible infidelidad, pero no confirmada. Me preguntó qué resultado quería. Dije: limpio y rápido. Dijo que era factible. Repasamos los siguientes pasos: la documentación, las finanzas, los límites temporales. Me dijo que no me mudara y que no le advirtiera. Dijo que la gente muestra su verdadero comportamiento cuando cree que tiene el control. Le di las gracias y programé la siguiente cita. Después de eso, abrí una nueva cuenta corriente solo a mi nombre y redirigí mi nómina. No vacié los fondos conjuntos, simplemente dejé de contribuir a ellos. Puse en pausa cualquier gasto discrecional que nos beneficiara a ambos: servicios de streaming, la membresía del gym, el servicio de limpieza en el que ella insistía pero que nunca programaba. Hice copias de documentos importantes y las guardé digitalmente. Esa tarde, me envió un mensaje de texto por primera vez desde que se fue. Muy casual, preguntando cómo estaba, dijo que esperaba que estuviera usando el tiempo productivamente. Respondí que sí, nada más. Reaccionó con un emoji de corazón. Eso me molestó más que las fotos. Esa noche, publicó de nuevo, esta vez una historia. Su compañero de la chamba la etiquetó: un bar diferente por Polanco, poca luz, música. La descripción sugería libertad. Dejé de mirar después de eso. No necesitaba más confirmación. Antes de acostarme, empaqué una pequeña caja con artículos personales que ella había dejado por la casa y la guardé. No por despecho, solo por preparación. Dormí bien de nuevo. Para el tercer día, ella todavía pensaba que tenía el control de la narrativa. Pensaba que yo estaba en casa esperando, trabajando en mí mismo de la manera que ella aprobaba. No tenía idea de que la semana ya había terminado para mí. El cuarto día fue donde cambió el tono. Vino a casa sin avisar por la tarde. Estaba en una llamada de trabajo cuando oí la puerta. Entró como si nada hubiera cambiado. Sin tocar, sin avisar, solo esa familiar sensación de derecho. Entró en mi oficina y se apoyó en el marco de la puerta, escaneando la habitación como si buscara pruebas. Preguntó por qué la casa se sentía diferente. Dije que había limpiado. Rodó los ojos y dijo que se refería a energéticamente. Silencié mi llamada y le dije que estaba trabajando. No se fue. En cambio, comenzó. Dijo que parecía distante. Dijo que estaba extrañamente tranquilo. Dijo que eso la preocupaba. Me preguntó si había estado acechando sus redes sociales. Dije que no. Eso la molestó más que si hubiera dicho que sí. Luego cambió el guión. Dijo que el descanso claramente me estaba afectando mucho. Dijo que debería hablar con alguien. Dijo que me estaba cerrando en lugar de crecer. Hizo que pareciera que mi falta de reacción era un fracaso personal. Le dije que el descanso fue idea suya y que lo estaba respetando. Le recordé que pidió espacio. Dijo que espacio no significaba frialdad.
Dije que significaba estar separados. Se burló y dijo que eso no era lo que quería decir y que yo estaba tergiversando las cosas. Preguntó si estaba enojado. Dije que no. Preguntó si estaba celoso. Dije que no. Preguntó si siquiera me importaba. Dije que estaba ocupándome de mi parte. Ahí fue cuando estalló. Dijo que estaba actuando con superioridad. Dijo que creía que era mejor que ella. Dijo que por eso necesitaba espacio en primer lugar. Antes de irse, hizo un comentario sobre lo fácil que era para ella sentirse deseada de nuevo. Lo dijo de manera casual, como una puñalada envuelta en una broma. No reaccioné. Le dije que hablaríamos cuando terminara la semana y le pedí que respetara mis horas de trabajo. Se fue frustrada, cerró la puerta tan fuerte que la pared tembló. Esa noche, le envié un correo electrónico a mi abogado con una actualización. Respondió con un simple acuse de recibo y me dijo que siguiera documentando. Agregué la visita a mis notas con la hora y el comportamiento. Al final del cuarto día, ella estaba intensificando las cosas porque sus tácticas habituales no funcionaban, y yo estaba más seguro que nunca de que había terminado de negociar con alguien que solo se sentía segura cuando yo estaba desequilibrado. El quinto día fue cuando empezó a probar los límites. Un mensaje de texto temprano por la mañana preguntando si quería tomar un café y hablar las cosas como adultos. No respondí. Una hora después, otro mensaje diciendo que estaba preocupada por mí y que ignorarla no era saludable. Lo dejé estar. Alrededor del mediodía, llamó 2 veces. Rechacé ambas. Luego vino el mensaje largo. Dijo que sentía que la estaba castigando. Dijo que se suponía que el descanso era mutuo y constructivo. Dijo que estaba actuando de forma fría y vengativa. Dijo que empezaba a sentir que ni siquiera quería estar casado. Lo leí una vez y archivé el chat. No la bloqueé, solo la quité de la vista inmediata. Tenía una reunión con mi abogado esa tarde y quería tener la cabeza despejada. La reunión fue directa. Finalizamos los papeles iniciales de la demanda. Explicó el cronograma y cómo sería la notificación. Le pedí que procediera. Me preguntó si estaba seguro. Dije que sí sin dudarlo. Asintió y dijo, entonces, procedemos. Después de eso, fui al banco y cerré una de las tarjetas de crédito conjuntas, la que estaba a mi nombre y que ella usaba para almuerzos de trabajo y compras de fin de semana. Pagué el saldo primero. ¿Limpio? Sin sorpresas. Actualicé mis contraseñas y habilité la autenticación de 2 factores en todo, correo electrónico, banca, almacenamiento en la nube. No estaba enojado. Fui minucioso. Esa noche, apareció de nuevo, esta vez emocionada, con los ojos brillantes, la voz suave. Dijo que me extrañaba. Dijo que el descanso era más difícil de lo que esperaba. Dijo que se sentía desconectada y asustada. Se acercó como siempre lo hacía cuando quería consuelo. Di un paso atrás. Le dije que no era un buen momento y que debía respetar el espacio que pidió. Preguntó si había alguien más. Dije que no. Preguntó si todavía la amaba. Dije que me estaba concentrando en asuntos prácticos. Esa respuesta rompió el hechizo. Su suavidad desapareció. Me acusó de obstruccionismo. Dijo que era emocionalmente abusivo. Dijo que cualquier terapeuta estaría de acuerdo. Le dije que se fuera. Se fue llorando y enojada. Me envió un mensaje de texto más tarde diciendo que no podía creer lo desalmado que estaba siendo. Dormí profundamente esa noche porque, por primera vez en años, no me estaban arrastrando de nuevo al caos. Estaba avanzando en mis propios términos. El sexto día fue cuando las consecuencias dejaron de ser teóricas. Estaba en medio de mi jornada laboral cuando mi abogado me envió un correo electrónico para confirmar que la demanda había sido presentada y que la notificación estaba programada. Nada dramático, solo papeleo avanzando. Sentí alivio más que cualquier otra cosa. A media tarde, mi celular empezó a sonar y vibrar. Llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz. Le habían notificado en el trabajo,
no en casa donde podría controlar la reacción. Justo allí, frente a personas a las que le importaba impresionar. Su primer mensaje me acusaba de tomarla por sorpresa. Dijo que el descanso no era para esto. Dijo que nunca estuvo de acuerdo con esto. El segundo mensaje era de ira. ¿Cómo me atrevía a avergonzarla? ¿Cómo me atrevía a hacer esto sin una conversación? El tercer mensaje se convirtió en pánico. Preguntó si hablaba en serio. Preguntó si podíamos ir más despacio y hablar. No respondí. Una hora más tarde, apareció en casa de nuevo. Esta vez, furiosa. Gritó a través de la puerta antes de que yo abriera. Dijo que era cruel. Dijo que era calculador. Dijo que esto demostraba todo lo que siempre había sentido sobre mí. Abrí la puerta solo lo suficiente para decirle que tenía que irse y que se comunicara a través de abogados a partir de ahora. Intentó pasar a mi lado. Bloqueé la entrada. Tranquilo, firme, le dije que esto ya no era una discusión. Fue entonces cuando jugó sucio. Mencionó a mi familia, mi trabajo. Dijo que nadie querría a alguien tan emocionalmente muerto como yo. Dijo que me arrepentiría de esto cuando estuviera solo. Le dije que tenía un lugar donde quedarse y que ya no financiaría una segunda vida para ella. Le recordé que el descanso fue su petición. Cerré la puerta. Esa noche recibí capturas de pantalla de un conocido mutuo. Sus publicaciones en redes sociales habían desaparecido, las fotos del restaurante borradas, las historias eliminadas. El control de daños había comenzado. Envió un mensaje de texto tarde preguntando si podíamos reiniciar y empezar la semana de nuevo. Dijo que cometió errores. Dijo que se sentía estúpida. Dijo que todavía me amaba. Archivé el chat y me fui a dormir. Para el sexto día, finalmente entendió que no estaba reaccionando. Estaba decidiendo, y no le quedaba nada por negociar. Llegó el séptimo día, y con él, una extraña calma. La semana que pidió había terminado técnicamente. Envió un mensaje de texto temprano preguntando cuándo hablaríamos. Dijo que necesitábamos un cierre. Dijo que las parejas que sobreviven a este tipo de cosas se comunican. Dijo que se sentía descartada. No respondí. En cambio, pasé la mañana reuniéndome con mi banco y ajustando los pagos automáticos. La hipoteca se mantuvo cubierta. Los servicios públicos se mantuvieron activos. Todo lo demás que beneficiaba su estilo de vida se detuvo silenciosamente. Lo documenté todo. Líneas claras, sin drama. Alrededor del mediodía, intentó un ángulo diferente. Un largo mensaje sobre la responsabilidad. Dijo que admitía que podría haber cruzado límites. Dijo que técnicamente nunca engañó. Dijo que estaba exagerando por las redes sociales. Dijo que un esposo maduro lo habría hablado en lugar de correr a los abogados. Ese mensaje me molestó, no porque doliera, sino porque reescribía la realidad. Presentó mi respuesta como impulsiva y la suya como razonable. Presentó sus acciones como inofensivas y las mías como extremas. Ese patrón era el matrimonio en pocas palabras. Respondí por primera vez en toda la semana. Le dije que el descanso expuso elecciones, no errores. Le dije que actué basándome en la información que ella hizo pública. Le dije que la comunicación terminó cuando el respeto lo hizo. Le dije que el contacto futuro sería a través de abogados. Ella explotó. Docenas de mensajes, acusaciones, insultos, negociaciones. Dijo que era controlador. Dijo que quería castigarla. Dijo que se le permitía sentirse deseada. Dijo que era inseguro, aburrido y predecible. Dijo que el compañero de la chamba no significaba nada, pero también dijo que hombres como él le recordaban a lo que renunció. Esa última parte lo selló todo. Bloqueé su número. Esa noche, me senté en la sala de estar y miré alrededor de la casa. Se sentía más grande sin tensión, más silenciosa sin comentarios. Me di cuenta de cuánta energía había estado gastando en manejar sus estados de ánimo. La semana había terminado.
No solo el descanso, el matrimonio. Y por primera vez, esa verdad se sintió como un alivio, no como una pérdida. Las consecuencias no llegaron de una vez. Vinieron en oleadas. El octavo día fue de logística. Su abogado se puso en contacto, cortés, profesional, preguntó sobre el acceso a la casa para recuperar sus pertenencias personales. Acepté una hora programada con un tercero presente. Sin sorpresas, sin escenas. Apareció con su hermana. Sin contacto visual, sin disculpas, solo sonrisas forzadas y eficiencia obligada. Empacó ropa, zapatos, artículos personales. Evitó la oficina y el garaje. Noté que dudó en la puerta de la habitación de invitados como si esperara quedarse allí. No preguntó. En un momento, intentó entablar una conversación trivial, preguntó cómo iba el trabajo. No participé. Su hermana parecía incómoda. Ese no era mi problema. Cuando terminaron, le entregué la caja que había preparado días antes. Cosas que había dejado atrás. Pareció sorprendida. Dijo que había estado planeando esto más tiempo de lo que pensaba. Dije que planeé una vez que tuve suficiente información. Preguntó si podíamos hablar en privado. Dije que no. Rodó los ojos y dijo, claro, me lo imaginaba. Le dijo a su hermana que esperara en el carro y me siguió hasta la puerta de todos modos. Dijo que nunca pensó que realmente me iría. Dijo que pensó que lucharía más. Dijo que todos los chicos con los que salió antes le habrían rogado. Le dije que esa era la diferencia. Dijo que estaba tirando años por una mala semana. Dije que no fue una semana, fue la primera honesta. Dijo que me arrepentiría de estar solo. Dije que ya me sentía menos solo de lo que me había sentido en años. Se fue sin decir otra palabra. Esa noche, amigos en común comenzaron a contactarme, confundidos, preguntando qué había pasado. Fui breve. Nos separamos. Era necesario. No me defendí ni la ataqué. La verdad no necesitaba marketing. La casa estaba más silenciosa que nunca, vacía, pero no hueca. Por primera vez, podía imaginar un futuro que no requiriera una autojustificación constante. Esa comprensión fue más pesada que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Para el noveno día, la narrativa fuera de nosotros se había formado por completo. La gente tenía opiniones. Algunos pensaban que fui duro. Algunos pensaban que finalmente me había armado de valor. Unos pocos se acercaron en silencio para decir que no estaban sorprendidos. Presté atención a ese último grupo. Intentó un último ángulo a través del correo electrónico. Largo, cuidadosamente escrito, con lenguaje de terapia por todas partes. Reconoció el daño sin admitir la intención. Dijo que estaba dispuesta a cortar el contacto con el compañero de la chamba. Dijo que quería reconstruir la confianza. Dijo que se sentía insegura con la rapidez con la que me alejé. Lo leí una vez y se lo reenvié a mi abogado. Lo que nunca entendió fue que la confianza no se rompió cuando fue a cenar. Se rompió cuando presentó la falta de respeto como autodescubrimiento. Se rompió cuando probó hasta dónde podía llegar mientras esperaba que yo me mantuviera firme y agradecido. Esa noche, salí a echarme un trago con un amigo. La primera vez en meses que hacía algo social sin tener que informar primero o prepararme para las consecuencias. Me preguntó cómo lo estaba llevando. Le dije la verdad. Me sentía lúcido. Asintió y me dijo, es que a la gente que le conviene el desorden, la claridad siempre le parecerá frialdad. Cuando llegué a casa, volví a recorrer la casa. Esta vez no para hacer inventario, sino para imaginar cambios, nuevas rutinas, nueva energía, tal vez vender, tal vez quedarme. Las opciones se sentían abiertas en lugar de amenazantes. Dormí profundamente de nuevo. En algún momento entre el día 1 y el día 9, dejé de verme como alguien a quien dejaban y comencé a verme como alguien que eligió. Y ese cambio hizo que todo lo demás fuera irrelevante. Han pasado algunas semanas. El papeleo está avanzando. La casa está silenciosa de una manera que se siente intencional, no vacía.
Cambié las cerraduras, no por miedo, sino por finalidad. Empecé a cocinar de nuevo, a dormir mejor, a pensar con claridad. Envió un último mensaje a través de su abogado preguntando si reconsideraría la mediación con el objetivo de la reconciliación. Me negué. No con enojo, no dramáticamente, simplemente no. Mirando hacia atrás, la parte más reveladora no fueron las fotos del restaurante ni el compañero de la chamba, ni siquiera los insultos cuando perdió el control. Fue la suposición. Supuso que yo esperaría. Supuso que negociaría mi dignidad. Supuso que un descanso significaba que yo pondría en pausa mis límites mientras ella exploraba los suyos. Cuando dijo, tomemos una semana para trabajar en nosotros mismos, se refería a libertad para ella y suspensión para mí. Estuve de acuerdo con las palabras, pero no con el contrato no hablado que había debajo. Sí trabajé en mí mismo. Dejé de tolerar el desprecio disfrazado de honestidad. Dejé de confundir la paciencia con el autorrespeto. Dejé de audicionar para un papel que ella ya había reasignado. Si alguien que lee esto está en una situación similar, este es el único consejo que tengo. Cuando alguien pide espacio, presta atención a lo que hace con él. Y cuando sus acciones responden preguntas que se niegan a decir en voz alta, créeles a la primera. No estoy enojado. No estoy amargado. He terminado. Y eso se siente como lo más sensato que he hecho en años. Historia 2. Quédate en casa. Me da vergüenza presentarte como mi novio, dijo ella antes de su reunión de preparatoria. Yo dije, absolutamente. Luego, usé esa noche para mudarme por completo. Ella llegó a casa a las 2 de la madrugada y encontró las habitaciones vacías y una nota, ya no tienes que avergonzarte. El vestido era una cuchillada de carmesí contra la pared beige de nuestro dormitorio. Sofía estaba de pie frente al espejo, girando, escrutando su silueta con una mirada crítica que yo sabía que no era para mí. «¿Parezco que ya he tocado techo?», preguntó, con la voz tensa por una ansiedad que no comprendía del todo. «Te ves increíble», le dije, y lo decía en serio. Estaba sentado en el borde de nuestra cama, la que habíamos montado juntos hacía 2 años, riéndonos mientras las instrucciones nos fallaban. Ahora, mis elogios eran solo ruido de fondo. Ella suspiró, un sonido dramático, como si cargara con el peso del mundo. «Uf». Jimena publicó la lista de invitados. «Viene Ricardo, Richie, Garza. Empezó esa empresa de asesoría en criptomonedas o algo así. Conduce una Mercedes clase G». Asentí, sin saber qué se suponía que debía decir. Llevaba meses oyendo hablar de la reunión de 10 años. Había pasado de ser un quizás casual a una campaña de grado militar, vestido nuevo, corte de pelo nuevo, un repentino interés en las clases de spinning. Mi papel, supuse, era ser el novio comprensivo, el acompañante de adorno, o simplemente el brazo. Decidí tomar la iniciativa. Entonces, ¿cuál es el plan final para el sábado? ¿Nos encontramos con el grupo allí? Dejó de girar. En el espejo, sus ojos se encontraron con los míos y luego se desviaron. Alisó la tela roja sobre sus caderas. Sobre eso. La habitación se quedó muy silenciosa. El zumbido del aire acondicionado central llenó el espacio entre nosotros. «Mira, Marcos», comenzó, volviéndose finalmente para mirarme. Su expresión era una mezcla practicada de disculpa y condescendencia, la que usaba cuando me explicaba algo obvio. «Es un grupo específico. Mucha gente exitosa de mi generación. Abogados, consultores, gente que, ya sabes, posee cosas. El marido de Sara es cirujano cardiotorácico. Fernanda se casó con ese emprendedor tecnológico que vendió su aplicación». Yo solo escuchaba, un nudo frío comenzando a formarse en mi estómago. «Es que», continuó, agitando una mano en mi dirección general, «no puedo pasar toda la noche explicando lo que haces, o por qué todavía estás, ya sabes, encontrando tu camino. Es todo un tema. Está en informática. Está entre proyectos. Está buscando certificaciones». Dijo las palabras en un tono débil y burlón, como si citara un libro de texto tedioso. «Es vergonzoso.
La palabra quedó suspendida en el aire, sólida y fea. Vergonzoso. Un recuerdo me golpeó, espontáneo y cruel. Hacía 2 años, en esta misma habitación, ella sollozaba por una presentación final fallida para sus prácticas de marketing, convencida de que había arruinado su futuro. La abracé, pedí unos tacos al pastor y pasé la noche ayudándola a rehacer la presentación en mi portátil, usando las habilidades de las que ahora se burlaba. Eres mi roca, había susurrado, con la cara hinchada y agradecida. Estaría perdida sin ti. Ahora, yo era aquello con lo que estaba perdida, el peso que la retenía de las Mercedes clase G y los cirujanos. El nudo frío se extendió, pero junto al dolor, algo más parpadeó, una claridad cristalina y gélida. La miré, al maquillaje perfecto que enmascaraba su rostro, a la preocupación en sus ojos que era únicamente por su propia posición social. La mujer que había amado estaba detrás de un panel de cristal, golpeándolo no para salir, sino para señalar todas las cosas que ahora encontraba más interesantes fuera. No me enfadé. No supliqué. La lucha se desvaneció de mí en una sola y silenciosa exhalación. Todo lo que quedaba era la verdad. Absolutamente, dije. Mi voz era plana, tranquila. No era acuerdo, no era sumisión. Era simplemente el reconocimiento de un hecho que ella había declarado. El alivio inundó sus facciones. Confundió la calma con la conformidad, con mi naturaleza habitualmente dócil doblegándose a su voluntad. Sonrió, la tensión abandonando sus hombros. Flotó hacia mí y me dio un beso seco y superficial en la mejilla. Eres el mejor, canturreó, el tono despectivo desaparecido, reemplazado por una gratitud transaccional. Te lo compensaré. Mañana pediremos ese sushi caro. Solo nosotros. Será mejor que lidiar con todo ese drama de todos modos. Se volvió hacia el espejo, cogiendo su teléfono. Tengo que escribir al grupo. Jimena apostaba a que montarías un numerito. Soltó una risita, tecleando rápidamente. Me senté en la cama, observándola. El vestido carmesí, el ceño fruncido y concentrado, el suave golpeteo de sus pulgares con manicura en la pantalla, probablemente tecleando, crisis evitada. Se lo ha tomado bien. Me lo había tomado bien, solo que no de la manera que ella pensaba. Absolutamente, dije de nuevo, tan bajo que fue casi inaudible. Una promesa a mí mismo. La campaña había terminado. La guerra, sin embargo, acababa de empezar, y yo acababa de decidir la única estrategia que tenía sentido, una retirada total, silenciosa e irreversible. El clic de la puerta del apartamento cerrándose detrás de ella fue el pistoletazo de salida. Durante un minuto entero, no me moví. Me quedé en el salón, escuchando el silencio. Era un silencio diferente al tenso silencio de antes. Este era hueco, vacío, un escenario después de que la actriz hubiera pronunciado su última y ruinosa línea y hubiera salido. La función había terminado. Caminé hacia la ventana, apartando el borde de las persianas lo suficiente para ver la calle de abajo. Su transporte por aplicación se alejaba, sus luces traseras rojas disolviéndose en el tráfico del sábado por la noche. Se había ido. La claridad gélida que se había filtrado en mí durante su discurso era ahora un núcleo sólido y rector. No había ira, no había dolor. Aún no. Solo había una lista de tareas, de repente obvias y urgentes. Tenía el teléfono en la mano. Busqué Javier, hermano, y pulsé llamar. Respondió al segundo tono, con el sonido de un videojuego de fondo. Oye, ¿no deberías estar preparándote para la gran noche? Necesito la camioneta, dije, mi voz firme, robótica. Los sonidos del juego se detuvieron. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sofía me dijo que no fuera. Dijo que era una vergüenza para ella delante de sus amigos exitosos. Lo recité como un titular de noticias. Me voy esta noche. Mientras ella está fuera. Necesito la camioneta y necesito tus manos. Un instante de silencio atónito, luego un silbido bajo. Joder. ¿Hablas en serio? ¿A dónde vas? A tu sofá. Por unas noches. Luego ya veré. ¿Puedes venir?
Estoy en camino. Sin más preguntas. Por eso fue mi primera llamada. Las siguientes 2 horas fueron una lección de desapego. Me moví por nuestro espacio compartido no como un amante desconsolado, sino como un operador de rescate. Mis pertenencias fueron categorizadas no por sentimiento, sino por prioridad logística y propiedad. Empecé con los documentos y lo esencial: pasaporte, acta de nacimiento, portátil, la pequeña caja de seguridad con algunas joyas que me dejó mi abuelo. Llené 2 maletas con ropa, centrándome en mis prendas prácticas: vaqueros, polos de trabajo, chaquetas. Dejé la camisa bonita que me compró para la boda de su prima el verano pasado colgada en el armario. Que persiguiera el espacio vacío. Los muebles eran un cálculo complicado. Los habíamos acumulado en una mezcla desordenada de nuestros y míos. El armazón de la cama era de ella, una cosa moderna y ruidosa en la que había insistido. El colchón era mío, comprado con mi primer bono decente. Quité las sábanas y las dejé en una pila. Maniobré el colchón para dejarlo de pie contra la pared del salón, una bandera blanca de espuma viscoelástica. La estantería era mía, de roble macizo de un mercadillo. La vacié, caja tras caja de mis libros golpeando el suelo con ruidos sordos. Mi televisión, la de 55 pulgadas para la que había ahorrado, fue desconectada del mueble de entretenimiento que ella había elegido. Borré de la Smart TV mis perfiles, mis inicios de sesión, mi historial de visionado. Me di de baja de las cuentas de streaming compartidas. Borrado digital. Javier llegó, su rostro una máscara de furia preocupada. Me echó un vistazo, tranquilo, envolviendo metódicamente tazas de café en periódico, y simplemente asintió. Solo dime que tengo que levantar. Trabajamos en un silencio eficiente. Mi escritorio, mi silla, el sillón gastado pero cómodo de mi antiguo apartamento. No hablamos de ella. Hablamos de la distribución del peso, del mejor ángulo para bajar el colchón por la escalera sin rozar las paredes. A mitad de camino, mientras llevábamos una caja de mis utensilios de cocina, el cuchillo bueno que compré, mi sartén de hierro fundido, Javier se detuvo. Tío, ¿estás bien? Me estás asustando un poco. Pareces un robot. Dejé la caja en el suelo y miré el apartamento. Se estaba convirtiendo en un cadáver, un espacio donde había habido una vida, ahora siendo eficientemente despiezado. Me siento muy lúcido, dije, y era la verdad. El dolor era un temblor lejano, muy por debajo del permafrost. Lo único que hizo fue encender una luz. Me mostró exactamente lo que era esta habitación. Simplemente estoy eligiendo salir de ella. Él negó con la cabeza, con un respeto a regañadientes en sus ojos. Vale, entonces. Terminemos de vaciar la habitación. El toque final fue la nota. Me senté en la encimera desnuda de la cocina, los taburetes eran de ella, en la última silla que quedaba. Cogí una sola hoja de papel de impresora y un bolígrafo. Sin florituras dramáticas, sin acusaciones, solo hechos expuestos tan limpia y definitivamente como los espacios vacíos del salón. Sofía, ya no tienes que avergonzarte. Me he llevado todos mis rastros. Mi mitad de la renta está pagada hasta fin de mes. La llave está en la encimera. No me contactes. Marcos la releí. Era perfecta. No daba pie a discusión, ni gancho para el drama. Era una puerta cerrándose. La coloqué directamente en la encimera de la cocina. Puse mi llave al lado, el último objeto que me ataba a este lugar. Javier y yo bajamos la última carga. La parte trasera de su camioneta era un Tetris de mi vida. Cerró de un portazo el portón trasero. Ya está. Miré hacia la ventana de lo que era, por unas horas más al menos, mi apartamento. La luz estaba encendida en el salón, iluminando el suelo vacío. Ya está. No sentí una oleada de libertad. No me sentí reivindicado. Me sentí ligero. No del buen tipo, sino del tipo desconcertante de un astronauta cuya cuerda de seguridad ha sido cortada. A la deriva, pero con todo un vacío silencioso y lleno de estrellas por delante. Vamos, dije. Nos fuimos en coche. No miré atrás.
La nota, la llave, las habitaciones vacías, ya no eran mi problema. Eran una exposición de museo. Ella entraría en una muestra curada titulada Las consecuencias de tus palabras. Mi trabajo aquí había terminado. La primera semana en casa de Javier fue un estudio de privación sensorial. Su habitación de invitados era una caja, paredes blancas, una única ventana que daba a un callejón, un futón que gemía como un animal moribundo. Era perfecta. No había nada de nosotros aquí. Ni cojines en los que ella había insistido, ni velas aromáticas que me daban dolor de cabeza, ni el fantasma de su perfume en las almohadas. Solo un espacio estéril y neutral. El silencio era algo físico. Durante los primeros días, simplemente existí dentro de él. Fui a trabajar al servicio de asistencia de informática. Volví a casa. Comí comida para llevar con Javier frente a su televisor. No hablamos de ella a menos que él lo mencionara con cautela, y mis respuestas eran breves, objetivas y desprovistas de emoción. No me ha contactado. Bloqueé su número. El apartamento está vacío. Dejó de preguntar. El entumecimiento era un caparazón protector. Dentro de él, comencé el trabajo silencioso y meticuloso de desmantelar la vida que había compartido con ella. Cambié mi dirección de correo electrónico principal. Dejé de seguir y silencié a todos los amigos en común, a todos los restaurantes, a todas las bandas que me había presentado en las redes sociales. No era ira. Era jardinería, arrancar las malas hierbas para ver qué quedaba, si es que quedaba algo, de mi propio paisaje. El caparazón comenzó a agrietarse alrededor del 10º día, no por tristeza, sino por una repentina y abrumadora sensación de posibilidad. La paz que sentía en esa habitación en blanco no era la ausencia de ella, era la presencia de opciones. Una noche, en lugar de navegar sin rumbo, abrí mi portátil. Durante años, había hablado de obtener una certificación en seguridad en la nube. Los ojos de Sofía se ponían vidriosos. Suena caro, cariño. ¿Y estás tan cansado después del trabajo? Lo dejé pasar. Encontré el curso. Me inscribí. Lo pagué con el dinero que había estado ahorrando para unas vacaciones que ella quería tomar. El clic del botón confirmar compra fue más satisfactorio que cualquier beso en la memoria reciente. Empecé a despertarme temprano. El silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de mis propios pensamientos. Preparaba café y estudiaba durante una hora antes del trabajo. Los complejos protocolos y arquitecturas eran un rompecabezas relajante. Tenían reglas, causa y efecto. No eran emociones humanas. Contacté a Leonardo, un viejo amigo de la universidad que se había distanciado después de una cita doble en la que Sofía lo había calificado como un poco deprimente. Quedamos para tomar una cerveza. Me preguntó qué había pasado. Le di la versión de 3 palabras, ella se avergonzaba. No insistió. Hablamos de fútbol, de su trabajo, del absurdo del software corporativo por el que ambos nos movíamos. Me reí, una risa real que se sintió oxidada en mi garganta. No se sintió como una traición. Se sintió como recordar un idioma que había olvidado. Esta era mi nueva normalidad. Una vida más pequeña, más tranquila, pero completamente autodeterminada. El fantasma de su voz, vergonzoso, todavía resonaba a veces, pero se estaba desvaneciendo, ahogado por el clic de mi teclado, el rasguño de mis apuntes, la risa fácil de Leonardo. La primera grieta en su mundo llegó a través de una notificación silenciada. 3 semanas después de aquella noche, un mensaje de Daniel, un amigo en común que siempre había sido más bien una parte neutral. El texto de vista previa brilló en mi pantalla. Oye, tío, espero que estés bien. Vi a Sofía el fin de semana pasado. Vaya, simplemente vaya. Una curiosidad fría y clínica se apoderó de mí. Lo abrí. Daniel, oye, tío, espero que estés bien. Vi a Sofía el fin de semana pasado. Vaya, simplemente vaya. Daniel, estábamos en ese bar en La Condesa. Estaba con Jimena. Parecía que había estado llorando. Daniel, me preguntó si podía hablar contigo. Le dije que no. Puso una mirada extraña.
Empezó a decir que la habías abandonado, que la habías ignorado por completo por un estúpido malentendido. Daniel, Jimena la estaba haciendo callar, tratando de que se fuera. Fue toda una escena. Daniel, ¿qué demonios pasó? Me quedé mirando las palabras. Abandonado. Ignorado por completo. Una escena. No sentí nada. Ni lástima, ni alegría por su desgracia. Eran datos. Respondí, cuidadoso, neutral. Rompimos. Fue definitivo. He seguido adelante. Daniel, tío, le está diciendo a la gente que tuviste un colapso mental secreto y simplemente desapareciste. Que dejaste todas tus cosas. Una pausa. Luego otro mensaje. Daniel, Sara, del comité de su reunión, me escribió. Dijo que la reunión fue un desastre para Sofía. Mi pulgar se detuvo. La curiosidad profesional se profundizó. Necesitaba los hechos, no el drama. ¿Qué dijo Sara? Una larga pausa. Estaba escribiendo. La historia llegó en trozos. Daniel, dijo que Sofía apareció sola. Obviamente súper tensa. La gente preguntó por ti. Dio una excusa vaga sobre que tenías compromisos de trabajo. Daniel, luego Sara, ¿te acuerdas de Sara? Agradable, un poco directa. Dijo, oh, qué pena. Todos teníamos muchas ganas de conocer finalmente a Marcos. Sofía siempre solía decir que era su roca, lo único cuerdo en su vida. Dejé de respirar por un segundo. Un dolor fantasma, rápidamente sofocado. Daniel, aparentemente Sofía se quedó helada. Se puso roja como un tomate. No pudo articular una frase, murmuró algo y prácticamente corrió al bar. Daniel pasó el resto de la noche emborrachándose en un rincón con Jimena, llorando. No el llanto bonito, el llanto feo y desordenado. Daniel, Sara dijo que todo el grupo exitoso, por el que estaba tan estresada, simplemente la evitaron después de eso. Fue incómodo. Daniel, el tipo de la Mercedes, Ricardo, aparentemente le preguntó a Jimena si Sofía era siempre así de inestable. Leí la última línea 2 veces. Inestable. La palabra con la que temía ser asociada. El defecto que proyectó sobre mí para evitar confrontarlo en sí misma. La ironía era tan precisa que era casi poética. Daniel envió un último mensaje. Daniel, ¿así que no tuviste un colapso? ¿Simplemente te fuiste? Simplemente me fui. Daniel, joder. Respeto. Está tergiversándolo todo, tío. Es un poco triste. ¿Triste? Esa era la respuesta esperada, la respuesta humana. Busqué el sentimiento y solo encontré un vasto y silencioso vacío donde debería haber habido simpatía. Gracias por la información. Espero que estés bien. Daniel, sí, tío. Cuídate. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Miré por la ventana de Javier la pared de ladrillos del edificio contiguo. Un sentimiento, sólido y cálido, finalmente subió por mi pecho. No era felicidad por su angustia. Era validación. Su actuación había fallado. El público había visto las grietas en el decorado, había oído la desesperación en la voz de la actriz. El mismo juicio que había tratado de evitar la había encontrado de todos modos, no por mi culpa, sino por la persona en que se convirtió cuando trató de ocultarme. La paz que estaba construyendo en mi habitación silenciosa no era una mentira. No era una actuación para nadie. Era real. Y su desmoronamiento público era la prueba de que el mundo del que me había alejado estaba hecho de humo. Cogí mi teléfono. Borré toda la conversación con Daniel. No necesitaba un trofeo. No necesitaba una crónica de su caída. Lo único que necesitaba era el silencio y el siguiente módulo de mi curso. Abrí mi portátil. El zumbido del procesador era el único sonido en la habitación. Era el sonido de seguir adelante. Los mensajes comenzaron exactamente un mes y un día después de la reunión.
El periodo de renta cubierto en nuestro antiguo apartamento había expirado. Mi teléfono, silencioso durante semanas excepto por Javier y Leonardo, vibró con un número desconocido. La alada era la de ella. Número desconocido, Marcos, tenemos que hablar. Esto es infantil. No puedes simplemente desaparecer. Lo leí. El tono era tan perfectamente suyo, la autoridad ofendida, el encuadre de mi retirada total como una pataleta. No sentí nada. Ni ira, ni satisfacción. Fue como recibir un correo electrónico no deseado sobre una garantía extendida del coche. Deslicé la notificación para quitarla. No bloqueé el número. Quería ver cómo se desarrollaba el guión. Ella era un espectáculo que ya no estaba viendo, pero había leído las críticas. Al día siguiente, otro número desconocido. Siento lo que dije. ¿Lo tomaste a mal? Solo era ansiedad previa a la fiesta. Vuelve a casa. Podemos arreglar esto. ¿Lo tomaste a mal? La reescritura clásica. ¿Volver a casa a qué? ¿Al apartamento vacío? ¿Al fantasma del hombre que desestimó? Puse el teléfono de nuevo en mi escritorio y me centré en mi examen de práctica. La pregunta sobre las configuraciones del cortafuegos era infinitamente más interesante. La súplica llegó al tercer día, más suave, más manipuladora. Número desconocido, el apartamento está tan vacío. No puedo dormir. Sigo pensando que te oigo en la otra habitación. Esto es cruel. Por favor, di algo. Cruel. La palabra vibraba con hipocresía. La imaginé allí, rodeada de la ausencia que creé, sintiendo finalmente el peso del espacio donde había estado mi presencia. No era a mí a quien extrañaba, era al público para su actuación, al cimiento que había dado por sentado. No respondí. El silencio era mi respuesta, un silencio completo y absoluto, más elocuente que cualquier palabra. Una semana después, sonó mi teléfono. Un número conocido esta vez, Jimena, la lugarteniente, el esbirro. Lo dejé pasar al buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente. Al tercer timbre, una fría profesionalidad se apoderó de mí. Necesitaba acabar con esto permanentemente. Acepté la llamada. ¿Marcos? Por fin. La voz de Jimena era todo preocupación quebradiza. Escucha, tienes que llamar a Sofía ahora mismo. Está destrozada. No está comiendo. Está hecha un desastre. No dije nada. Lo que estás haciendo es tan frío. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cometió un pequeño error. La gente dice cosas que no siente cuando está estresada. Esperé a que se le acabara el fuelle. Cuando hizo una pausa, probablemente esperando mi acuerdo suplicante, hablé. Mi voz era plana, tranquila, como si estuviera leyendo un acuerdo de términos de servicio. Jimena, esto no es asunto tuyo. Te deseo lo mejor. No vuelvas a llamarme. Terminé la llamada. Luego bloqueé su número. Limpio, eficiente. El mensaje de voz llegó 2 noches después, de nuevo del número desconocido. Su voz era un desastre andrajoso, pastosa por lo que sonaba a vino y autocompasión. La máscara se había roto por completo. Bastardo arrogante, arrastró las palabras, el veneno sorprendente incluso a través del filtro digital. Me humillaste. Se suponía que debías estar allí. Se suponía que debías luchar por mí. Se suponía que debías rogarme que me quedara, que me demostraras que estaba equivocada. Eso es lo que haces. Ahora todo el mundo sabe que te fuiste y piensan que soy una. Me tienen lástima. Arregla esto. Arregla esto ahora mismo, Marcos. Ahí estaba. El meollo del asunto. No el arrepentimiento por sus palabras, sino la furia por la consecuencia social. No un deseo por mí, sino una necesidad de que yo desempeñara mi papel asignado en su narrativa, el felpudo leal y perdonador para restaurar su estatus. Guardé el mensaje de voz, no como un recuerdo, sino como un espécimen clínico, un recordatorio de la voz auténtica detrás de la imagen curada. Después de escucharlo una vez más,
lo borré. El espécimen había sido catalogado. Ya no era necesario. La emboscada ocurrió en mi gimnasio, un lugar que ella siempre había ridiculizado como un templo deprimente a la mediocridad. Conocía mi horario del sábado por la mañana. Estaba saliendo, con la toalla al cuello, la neblina de endorfinas de un buen entrenamiento suavizando los bordes del mundo, cuando la vi apoyada en mi coche. Parecía más pequeña. El barniz pulido había desaparecido. Llevaba el pelo en una coleta desordenada, la sombra de ojos corrida. Llevaba leggings y una sudadera con capucha que no reconocí. Parecía ordinaria. Perdida. Marcos. Se apartó del coche. Su lenguaje corporal era una súplica. Por favor, solo mírame. Me detuve a unos metros de distancia. Mire. Vi fatiga, desesperación, un ego destrozado. Sentí el mismo desapego que cuando cargué la última caja en la camioneta de Javier. No deberías estar aquí, dije. Mi voz era uniforme. No antipática, solo objetiva, como decirle a alguien que estaba en un aparcamiento reservado. Era el tono equivocado. Ella necesitaba furia, lágrimas, una escena con la que pudiera trabajar. Mi calma era un muro que no podía escalar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Estaba estresada, lloró, dando un paso adelante. No lo decía en serio. No de verdad. ¿Sabes lo importante que es la imagen en mi industria? Solo intentaba encajar. Extendió la mano, sus dedos rozando mi brazo. Eres mi persona. Eres mi paz. No puedo hacer esto sin ti. La frase era una parodia, un eco de un sentimiento que había muerto en el momento en que pronunció la palabra vergonzoso. Lenta y deliberadamente, aparté su mano de mi brazo. No hubo violencia en el gesto, solo finalidad. No, Sofía, dije, encontrando su mirada acuosa. No lo soy. Adiós. Desbloqueé mi coche, entré y arranqué el motor. Ella se quedó helada en la acera, su rostro derrumbándose en una máscara de incredulidad total. En mi espejo retrovisor, la vi encogerse y luego desaparecer mientras giraba la esquina. No me pregunté qué haría a continuación. No me importaba. Ahora era parte del paisaje, una señal de tráfico que había pasado firme y finalmente. 6 meses es mucho tiempo en una vida que se está reconstruyendo. El futón de Javier fue reemplazado por mi propio apartamento, un pequeño y soleado apartamento de un dormitorio que olía a café y libros nuevos. La certificación de seguridad en la nube estaba enmarcada en mi pared. Había conseguido un ascenso, no uno enorme, pero uno que venía con un título que no requería comillas, analista de seguridad. El camino ya no era algo que estaba encontrando. Lo estaba recorriendo. También había encontrado un grupo de estudio. Elena estaba en él, aguda, sarcástica, con un ingenio seco que atravesaba la jerga tecnológica como un láser. Habíamos congeniado por un odio compartido hacia un instructor particularmente obtuso. Era puramente platónico, un encuentro de mentes. A menudo tomábamos un café después de nuestra sesión del sábado para recapitular y quejarnos. Era sin esfuerzo. No había actuación, ni gestión de imagen. Simplemente hablábamos. Estábamos en nuestro lugar habitual, una cafetería bulliciosa con enormes ventanas. Estaba a mitad de una frase, explicando un concepto de penetración de red usando una servilleta como diagrama. Elena se reía, señalando mi terrible dibujo. Así que el cortafuegos es solo una pequeña valla triste aquí. Una pequeña valla triste y descuidada, aclaré, sonriendo. Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio en la atmósfera, como una corriente de aire frío. Levanté la vista. Sofía estaba de pie a 3 metros de distancia, justo dentro de la puerta, sosteniendo un vaso para llevar. Parecía envejecida, no más vieja, sino desgastada. Su pelo estaba perfectamente peinado de nuevo, su abrigo era caro, pero le quedaba como un disfraz. Sus ojos estaban fijos en mí, abiertos con una tormenta de emociones, sorpresa, un destello de esperanza, una comprensión incipiente y terrible. Elena siguió mi mirada. ¿Amiga tuya?, preguntó en voz baja,
su tono juguetón desaparecido. Ni remotamente, dije, con voz tranquila. Tomé un sorbo de mi café. Sofía se movió entonces, con una zancada decidida que acortó la distancia. Se detuvo en nuestra pequeña mesa, ignorando a Elena por completo. Marcos. Hola. Su voz era trémula, una cuidadosa mezcla de sorpresa y calidez. Era una actuación, pero el público era yo, y ya no compraba entradas. Sofía, dije. No asentí. No sonreí. Simplemente reconocí su presencia como quien reconoce a un camarero que ha traído el pedido equivocado. ¿Podemos hablar un segundo? ¿En privado? Sus ojos se dirigieron a Elena, quien cortésmente había bajado la vista a su teléfono, dándonos una apariencia de espacio mientras permanecía firme y sólidamente presente. No me moví. Sostuve mi taza de café con ambas manos, sintiendo su calor. Miré a Sofía, a la súplica en sus ojos, a la tensión en su mandíbula. No sentí nada más que una paz profunda y arraigada. Este ya no era mi fantasma. No hay nada de qué hablar, dije. Mi tono era el mismo que usaba para informar que un servidor estaba de nuevo en línea. Un hecho simple e inmutable. Su rostro se tensó. La esperanza se agrió en algo más afilado, más feo. Sus ojos se dirigieron de nuevo a Elena, esta vez con un destello de veneno. La máscara se deslizó por completo. Veo que has seguido adelante, siseó, el temblor en su voz ahora de rabia. ¿Es por esto que te fuiste? ¿La tenías esperando? Fui solo un sustituto temporal. Fue la última y desesperada reescritura, presentándose como la víctima de mis maquinaciones secretas. Casi sentí lástima por el puro y agotador esfuerzo que suponía. Dejé mi taza. La miré, no a través de ella, mi mirada firme y clara. Le dediqué una pequeña sonrisa de labios cerrados. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que ha llegado al final de un cálculo muy largo y complicado y ha encontrado una respuesta simple y elegante. Sofía, dije, mi voz baja, firme y absolutamente final. Me fui porque me dijiste quién eras. Y te creí. Mi vida ahora es tranquila. Eres parte de un pasado en el que no pienso. Espero sinceramente que encuentres lo que buscas, pero no tiene nada que ver conmigo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran como el polvo. Por favor, que tengas un buen día. Volví la cabeza hacia Elena. Cogí el diagrama de la servilleta. Entonces, como decía sobre la arquitectura del servidor, la verdadera vulnerabilidad no era la valla. No la vi alejarse. No oí si hizo algún sonido. Mi concentración era total. El mundo se redujo al problema sobre la mesa, a la amiga frente a mí, al café caliente, al sol a través de la ventana. Después de un momento, Elena levantó la vista. ¿Todo bien?, preguntó, sus ojos escrutando los míos con una preocupación genuina y leve. La miré a los ojos, y mi sonrisa esta vez fue real, fácil, natural. Sí, dije. Y por primera vez desde aquella noche, supe que era la verdad completa y absoluta. Un fantasma del pasado. No es nada. Y no lo era. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.